Amén. Tenemos entonces el Evangelio de Marcos capítulo 14, verso 30. Leemos una vez más, escrito está: y le dijo Jesús: de cierto te digo, que tú hoy, en esta noche, Pedro, esta misma noche, antes de que amanezca, antes de que cante el gallo anunciando los rayos de luz, los rayos del sol, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás en 3 ocasiones. 3 veces me vas a negar. 3 veces. Ponemos un poquito el contexto de la historia. ¿Qué está pasando aquí? Nos encontramos ya en el tiempo, el momento en el cual están a punto de capturar a Jesús. Ya los soldados romanos saben dónde se encuentra. Judas ya los va trayendo. Está a punto de entregar a Jesús con un beso. Y el Señor está dando ya algunas últimas palabras de consideración antes que lo puedan agarrar. Y nace una palabra del corazón del Señor mirándole a Pedro, diciéndole: Pedro, tranquilo, ¿sabes qué va a pasar? Esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. Seguramente Pedro escuchó eso y su corazón se turbó y va a decir: Señor, no, estás equivocado. Estás equivocado, no. ¿Cómo te voy a negar? Señor, estás mal. ¿Sabes, Señor? Si es posible, mi vida voy a dar por vos. Si es posible, mi vida voy a dar por vos. Fueron palabras muy intrépidas que él dio. Nosotros conocemos solamente lo que podemos observar y conocemos un poco de lo que es el pasado, porque aún hay muchas cosas que ya se nos han olvidado. ¿Quién se recuerda que comió hace 2 semanas, hermano, una cenita del día miércoles? Puedes hacer memoria, quizás ni eso te vas a recordar. ¿Qué has comido hace 1 mes? ¿Qué conversaste con tu esposo hace 2 meses? Yo qué sé, a ver, el 3 de febrero, ¿qué conversaste con tu esposo en la tarde? Será en la noche cuando tienes tu tiempo de conversación. Nosotros nos olvidamos fácilmente. Entonces no conocemos muy bien el pasado. Vivimos el presente como una chispa nomás, pero no conocemos el futuro. Entonces nosotros tenemos la visión un poco apedumbrada, no podemos ver bien. Pero Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Dígame. Y Dios conoce todas las cosas. Cuando yo leo estos versículos, estudiando el contexto, sale una pregunta. ¿Cómo se habrá sentido el Señor? ¿Cómo habrá sentido su corazón? Antes de que el Señor le hable esto a Pedro, y vamos a leer ahorita el contexto de la historia, se estaba realizando la conocida última cena. Horitas más antes, 6 de la tarde, 7 de la noche, ellos estaban teniendo su última comida juntos. Una última cena, la cena de Pascua. No se conoce en la Escritura, no se conoce en la Escritura como la última cena, sino como la cena de Pascua. Pero como fue la última vez que cenó con sus apóstoles, se le da ese nombre, la última cena, con los apóstoles del Señor. Mientras están cenando, si usted se acuerda, Judas se levanta, empieza a hablarle. El Señor le mira a Judas y le dice: bueno, pues lo que tengas que hacer, ve y hazlo. Hay 2 situaciones paralelas que están ocurriendo. Judas le está vendiendo a Jesús por 30 monedas. Mientras el Señor, una vez que ya se encuentra con sus apóstoles, van a subir al monte de los Olivos. Mientras el Señor está conversando con sus apóstoles, Judas lo está vendiendo. Sus otros apóstoles le están jurando fidelidad. Es un poco extraño. Uno de sus apóstoles le está vendiendo y los demás apóstoles le están jurando fidelidad hasta la muerte. Pero el Señor, que conoce todas las cosas, ¿cómo se habrá sentido sabiendo que en realidad no va a ser así? Que cuando lo agarren, todos se van a escapar, todos van a huir, todos se van a ocultar. Es más, Pedro mismo, aquel que comenzó la conversación, lo va a terminar negando 3 veces. Lo va a terminar rechazando 3 veces.
El Señor conocía todo aquello. ¿Cómo se habrá sentido? Usted como obrero de la casa del Señor, como padre de familia, como hombre o mujer que de alguna manera está en cierta autoridad, le pregunto, ¿cómo se sentiría si 3 años caminó con las personas que usted está liderando? Si 3 años caminó con las personas que usted está enseñando, usted está dando todo para con esas personas. Pasados los 3 años, ¿cómo usted se sentiría que uno de ellos le esté vendiendo, esté hablando mal, o simplemente esté vendiendo su persona por unas cuantas monedas? ¿Cómo se sentiría que sus demás hombres de confianza que estuvieron contigo, tú supieras que después, aunque te están prometiendo fidelidad, se van a escapar y te van a dejar solo? Yo creo que cualquiera de nosotros sentiría cierta tristeza, cierta pena. Y tal vez nuestra reacción sería en decir, bueno, si así va a ser, allá ellos. Yo nunca más con ellos. Pero aunque el Señor sabía todo aquello, y ahorita lo vamos a leer, el Señor les va a seguir prometiendo que Él va a estar con ellos. El Señor tenía un corazón extraordinario, un corazón misericordioso, que aunque conocía verdaderamente todas las cosas, Él siempre estaba presto a absolutamente todo. Vamos a ir al contexto del escrito, vamos al verso 26. Leemos del verso 26 al 31, donde se encuentra esta historia. Dice así, Marcos 14, 26, 31, del 26 al 31. Ellos ya habían terminado la cena, de servirse lo que conocemos como la última cena, y después de haber terminado de servirse la cena, esto acontece, dice el verso 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Recuerda el contexto. Se ha realizado la cena. Si usted va al versículo 12, debe tener un pequeño título ahí en su Biblia que dice institución de la cena del Señor. Entonces se realiza la cena del Señor e inmediatamente acontece lo que estamos leyendo. Ese es el contexto. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Señor, pero después que hayas resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, Él conoce todas las cosas: de cierto te digo que tú, en particular, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia, mire, con más confianza podremos decir, mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y mire lo que dice después: también todos decían lo mismo. Entonces, no solamente Pedro aseveró esto, sino también todos los apóstoles del Señor le juraron fidelidad, y una fidelidad hasta la muerte. Muy interesante. Vamos a irnos una vez más ahora al verso 26, iremos analizando versículo tras versículo y viendo cómo aconteció todo y cómo puede servirnos en este tiempo para nuestra vida espiritual. El verso 26 empieza diciendo: cuando hubieron cantado el himno. ¿Qué himno habrán cantado, hermanos? ¿Quién sabe? Sería lindo poder saber qué himno interpretaron. Cada vez que tomemos aquí en la iglesia la cena del Señor, podemos cantar ese himno también, ¿no? Rememorando también la situación. ¿Se puede saber qué himno se pudo haber cantado en ese tiempo?
la realidad es que aunque el escrito no nos enseña, y ninguno de los 4 evangelios nos habla, porque en los 4 evangelios existe esto, sí se puede tener una pauta. Sí se puede quizás aún decir que se puede saber qué himno hubieran cantado. ¿Cuál es el himno que hubieran cantado? Según la tradición judía, escuche esto. Jesús estaba celebrando la cena de la Pascua, dígame. Y era tradicional en el pueblo judío que después de celebrar la cena pascual se cante el Salmo 115 y el Salmo 118. Esos 2 salmos sí o sí eran los que se interpretaba, era costumbre. Antes de comenzar la cena se cantaba el Salmo 111, pero terminando la cena lo que se cantaba siempre era, en la comunidad judía, el Salmo 107 y el Salmo 115 y el Salmo 118. Entonces era uno de estos 2 salmos que tuvieron que cantar. A eso se está refiriendo. Uno de los evangelios ya no dice salmo, dice salmos. Entonces se pudo haber interpretado, sí, el 115 y el 118. El 118 en el primer versículo dice así, es conocido. Dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Si usted en un momento dado ha tenido esa inquietud, esa es una respuesta que tenemos. ¿Qué salmo pudo haber cantado el Señor con sus discípulos? Ya sea el Salmo 115 y el 118, hablan de lo extraordinario que es Dios y de su gran misericordia. Y es maravilloso. ¿Por qué tuviera que haberse cantado este salmo que habla de la misericordia de Dios? Porque el hecho de que un justo, un perfecto, un santo vaya a la cruz es el acto de misericordia más grande que el ser humano puede experimentar. No hay acto más grande de misericordia que un hombre pueda experimentar que un santo pueda ir a la cruz. Entonces el salmo es exacto. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Por misericordia Él fue a la cruz por cada uno de nosotros. Misericordia implica realizar un favor no merecido a alguien, y nosotros no merecíamos, lastimosamente, la gracia del Señor para ser salvos. Pero Él, por misericordia, se dio a sí mismo. Dígame. Entonces ahí tenemos una primera respuesta a lo que hubiera sucedido. Ahora, después el versículo dice, Marcos 14, 26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces estaban cenando, terminó la cena, cantaron el himno 118 o el himno 115, pero en el contexto parece más el 118 haber sido interpretado. Y después entre todos subieron a una colina que se llama el Monte de los Olivos allá en Jerusalén. Este Monte de los Olivos es muy referencial en la Escritura, porque varias veces en los evangelios se ve cómo el Señor dice que se subía al monte a orar. Y sabe, se está refiriendo justamente al Monte de los Olivos. Este monte tiene una particularidad interesante. Fue el monte, por ejemplo, donde el Señor, podemos decirlo, siempre iba a orar. Fue el monte donde lo van a agarrar, lo van a capturar para la crucifixión. Según lo que está escrito en Zacarías 14:4, es el monte donde Dios va a poner, donde Jesús regresará y pondrá sus pies primero para juzgar este mundo. E increíblemente también ese mismo lugar donde lo capturaron es el mismo lugar donde se reunieron en Hechos capítulo 1 y el Señor dio las últimas palabras y Cristo empezó a ascender al cielo. Cristo da las últimas palabras: y me seréis testigos en todo el mundo. Y cuando da las últimas palabras, dice que Jesús empieza a elevarse y se pierde entre las nubes. ¿Dónde sucedió eso? Justamente en este mismo lugar también, en el Monte de los Olivos. Entonces era un lugar también muy referencial. El verso 27 dice, Marcos 14, 27. Estamos estudiando. Entonces Jesús les dijo:
todos os escandalizaréis. Ya están en el monte, están reunidos ya todos, están los discípulos, está Pedro, y les mira a todos diciéndoles, algo va a suceder. Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Y está haciendo referencia a una profecía el Señor, a una profecía que está escrito en Zacarías 13:7. En Zacarías 13:7 textualmente está escrito: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Esta es una profecía que Jesús lo aplicó a sí mismo, poniéndose él como el pastor y los discípulos como las ovejas. Y que cuando el pastor sea herido, en este caso Jesús, sea agarrado y llevado a la cruz, las ovejas tenían que dispersarse. Las ovejas se iban a escapar, se iban a huir, se iban a ir. Ese aspecto estaba hablando, y es lo que aconteció, es lo que sucedió. Pero la palabra escandalizaréis, entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Esta palabra viene del griego escandalizo, que según el contexto significaría, escuche esto, tropezarán o caerán de la fe. También se podría traducir como abandonar por la prueba. Entonces, ¿qué les hubiera dicho el Señor? Todos ponemos nuestros ojos en el verso 27 y les hubiera dicho esto. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis, que significa todos ustedes tropezarán o caerán de la fe, me abandonarán por la prueba, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Todos ustedes van a tropezar, todos ustedes van a caer de la fe, todos ustedes me van a abandonar por la prueba, porque ya está profetizado, escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. A través de aquella aseveración, Pedro es que da esta palabra, se levanta y dice: ¿cómo es posible, Señor? Yo no me voy a escandalizar, yo voy a estar contigo. ¿Cómo yo me voy a apartar de la fe? ¿Cómo yo voy a, por esta prueba yo voy a caer? No, yo voy a estar firme, porque la palabra fue fuerte. Jesús directamente le estaba diciendo: ustedes me van a dejar por esta prueba, ustedes se van a apartar, varios de ustedes van a caer en la fe. ¿Qué significa van a caer en la fe? Van a regresar al mismo lugar de donde los saqué. Y todo eso se cumplió. Pedro lo negó 3 veces. Los demás apóstoles se fueron uno por otro lado, y según los escritos todos regresaron a Galilea, todos regresaron al mismo lugar de donde el Señor los encontró. Pedro volvió a buscar a sus compañeros, buscó a su hermano, nuevamente agarraron sus barcas y se fueron a pescar. Todos regresaron al mismo lugar de donde el Señor los sacó. La causa, esa prueba. La causa de que su fe vaya bajando, agarraron a su maestro. Aquello les debilitó. Dígame, ¿cómo podemos aplicar y empezar a aplicar esta enseñanza a nuestra vida? Escuche esto, y aquí es el centro de lo que nosotros tenemos que empezar a meditar, a pensar. Llega un momento dado en que la revelación de Cristo llega a nuestro corazón. Llega un momento dado en que la revelación del Señor llega a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro ser. Y estamos fuertes y firmes, estamos contentos, estamos gozosos, estamos bautizados por el Espíritu, estamos llenos del Espíritu, estamos muy contentos sirviendo al Señor. Pero así como sucedió con los apóstoles, viene un tiempo de prueba, viene un tropiezo en el camino y nuestra fe va cayendo. Eso puede ocurrirle a cualquiera de nosotros. Estamos con el Señor, 3 años ya estoy pastor en el servicio, 3 años estoy trabajando, me encuentro bien, gracias a Dios, muy bien. Pastor, estoy trabajando, y sucede muchas veces, y eso puede llegar a pasarle a cualquiera de nosotros
O tal vez usted ya ha vivido aquello. Está bien con el Señor, pero dice, se escandalizaréis, todos me van a dejar, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. La prueba, la herida al pastor, la herida a Jesús, lo han agarrado a nuestro maestro. Una prueba puede llegar a lastimar el corazón de un creyente al punto de apartarlo muchas veces, de bajar su fe. ¿Y qué sucede con el creyente cuando eso sucede? Lo mismo que aconteció con los apóstoles. ¿Por qué le he titulado a este mensaje La Odisea del Creyente? Porque lo que vivieron los apóstoles, la realidad es que lo vamos a llegar a vivir quizás todos nosotros. Yo le digo personalmente, lo he vivido. En carne propia lo he vivido. Después de haber servido al Señor, después de haber predicado la palabra, después de haber cantado, después de haber estado años en el Señor, llegó un momento de prueba, llegó un momento de pena, de tristeza, de aflicción, y nos apartamos del camino del Señor. Pastor, ¿usted? Sí, sucedió también conmigo. Y te pregunto, ¿sucedió contigo alguna vez? Si no sucedió, amén, gloria a Dios, estate fuerte y firme. Pero a muchos nos ha sucedido que en un momento dado estamos con el Señor, que creemos, nunca lo voy a dejar, es mi papá, es mi Dios, mi Señor, lo amo. Pero a veces viene la prueba, el momento de tristeza, la falta de fe, situaciones, y en un momento dado nuestra fe cae, y es real, les repito, yo lo he vivido también. Terminamos apartándonos del Señor. ¿Y sabe dónde regresamos? Al mismo lugar donde nos sacó el Señor. Si te sacó de la borrachera, regresas a la borrachera. Si te sacó de estar bailando por aquí haciendo otras cosas, regresas a ese mismo lugar. ¿Y sabes qué es lo peor? Ni siquiera regresas a un nivel donde te encontrabas. El diablo te quiere destruir y más abajo todavía entras. Entras a un lugar más oscuro, más profundo, un lugar de soledad más terrible todavía, porque el diablo ya sabe que un día amaste a Dios, ya sabe que un día puedes ser usado por Dios, ya sabe que un día el Señor ha visto tus talentos y te quiere usar. Y cuando viene la prueba, la aflicción, tú caes, llegas abajo y el diablo te quiere destruir. Si nunca ha sucedido contigo, alégrate en tu corazón. Pero también hoy te voy a mostrar por qué sucede aquello. En la actitud de Pedro vamos a ver por qué sucede eso en la vida de un creyente. ¿Qué es lo que sucedió? Quizás usted ahorita está firme, usted está bien, pero quién sabe si un día esto pueda suceder. Eso también lo vamos a ver ahorita. Pero lo bonito de esta enseñanza va a ser que en un momento dado el Señor sabe. Dígame, el Señor conoce. ¿Sabe, pastor, que un día quizás por la prueba me puedo alejar? Sí. Pedro, me negarás 3 veces. El Señor sabe, pastor, que un día por las aflicciones, la tristeza, un tropiezo, ¿me puedo alejar? Sí. Se escandalizarán. Todos ustedes me dejarán. Todos ustedes se apartarán y se irán. Me abandonarán por la prueba, por el tropiezo. Todos se irán. ¿El Señor conoce que eso puede pasarte a ti también? Sí. Pero no es algo que Él quiere. No es algo que Él anhela. Es algo que a Él le duele. Es algo que a Él le entristece. Es algo que Él no ha muerto para que nosotros regresemos como puercos al mismo lugar de donde nos sacó. Si la puerca dice, se lava bonita, pero regresa al mismo lugar y se vuelve a enlodar. El Señor nos sacó del mundo para que nosotros ya seamos luz y sal de esta tierra, no para que regresemos a la misma inmundicia de donde nos sacó. Pero a veces sucede. Y extraordinariamente en la omnisciencia de Dios, en el conocimiento divino que Dios tiene de todas las cosas, pasado, presente y futuro, Él sabe que esto puede llegar a acontecer a cualquiera uno de nosotros.
a sus apóstoles les dijo: Pedro, tú me vas a negar 3 veces y todos ustedes se van a apartar de mí y me van a dejar. ¿Eso puede suceder? Sí. Pero sigamos leyendo el verso 29. El verso 28 dice así. El 27 decía: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, todos me van a abandonar, todos se van a ir, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. El 28 dice: pero mire lo que dice el Señor: aunque el Señor conoce el futuro aún de cada uno de nosotros, conocía el futuro de sus apóstoles. Él sabía que lo iban a abandonar, Él sabía que lo iban a dejar, y quizás eso un día pueda suceder con alguno de nosotros, o está sucediendo en este tiempo con usted y está en su tiempo de prueba. Bendito sea el Señor. El Señor en el 28 dice: pero, y este pero deben ponernos a pensar, hay un tiempo. Eso es solamente por un tiempo nomás. Gracias a Dios por su misericordia. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Dígame, ¿y qué significa esto? La mayoría, si no todos, de sus discípulos eran galileos. Una vez que apresaron al Señor, se cumplió la profecía, fue herido el pastor y las ovejas fueron dispersadas. Ellos regresaron a Galilea, ellos regresaron a sus actividades, ellos regresaron a hacer de aquello que el Señor les había sacado. Ellos regresaron a hacer las cosas. Pero el Señor les promete y les dice: aunque ustedes regresen al mundo, regresen a hacer las cosas que antes hacían, quiero decirles algo: pero después que hayas resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Qué quiere decir? Voy a ir a buscarles una vez más. Voy a ejercer una vez más mi misericordia y los voy a volver a traer, porque ya los he elegido. Ya los he elegido para que me sirvan y para que estén conmigo. Ya los he elegido. Hay una palabra que dice que estamos en las manos de Dios y que de sus manos poderosas nadie nos arrancará. Y aconteció textual: resucita el Señor y se les empieza a aparecer a sus apóstoles. Algunos en el camino a Emaús, dice, los apóstoles están conversando de lo sucedido y Jesús se acerca a ellos y les empieza a hablar. No le podían reconocer, pero Jesús les empieza a hablar las profecías de Isaías, cómo tenía que ser muerto el Cristo. Les empieza a hablar de Isaías 53 y dice que el alma de los apóstoles empieza a arder como fuego y empiezan a reconocer a su maestro. Y se los vuelve a recoger. Después aparece simplemente en la reunión de los apóstoles, traspasando la puerta, se aparece frente a ellos y les dice: ¿tienen comida? Quiero comer, tengo hambre. Y le miran y poco a poco les reconocen: es Jesús, es el Maestro. Tomás tiene miedo de lo que está observando, viendo, y dice: si es que toco tu costado, recién te voy a reconocer, recién voy a creer. Si pongo mi dedo en los huequillos de tus manos que han sido perforadas por los clavos, recién voy a creer. Y Jesús en su misericordia fue y una vez más buscó a todos sus apóstoles. Dice que se apareció a 500. Me imagino que fueron a todos aquellos que en un momento dado los reconocieron como el Señor. Y se los empezó a recoger una vez más. Dígame. Y eso es maravilloso. Y aplicándolo a lo que estamos hablando, en un paralelo con la vida del creyente, sucede lo mismo. Y es lo maravilloso del Señor. Muchas veces sucede que en un momento dado, por esta situación, por un tropiezo, caemos de la fe. Por una prueba abandonamos la iglesia, abandonamos al Señor. Pero crea algo: el Señor no ha dejado de pensar en usted. El Señor no ha terminado los planes con usted. Así como fue a recoger a sus apóstoles, a cada uno de ellos se les apareció, así también usted sigue estando en la mira.
Por eso, aunque hayas un rato servido al Señor, has estado contento, Dios ha visto tus talentos, ya has entrado al servicio en la casa de Dios, y en un momento dado, por situaciones, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Tú terminas siendo dispersado y regresas al mismo lugar de donde te sacó el Señor. Déjame decirte, si tú te encuentras en ese lugar, cree de todo corazón, el Señor vendrá a buscarte. El Señor vendrá a buscarte. Tal vez ese mensaje ahorita no llega tanto al corazón de nosotros, porque ahorita estamos todos en la iglesia, pero Dios nunca lo permite. Si un día usted se aparta, porque yo le digo de todo corazón, yo lo viví, lo experimenté, y es la experiencia más terrible que uno puede vivir. Se te parte el alma, se te parte el corazón, extrañas todo, recuerdas todo cada día, no puedes salir de tu mente. Pero yo cantaba, yo predicaba, yo alababa, yo servía. Mira dónde estoy ahora, otra vuelta en este mismo lugar, y peor que antes, porque viene el juicio, la humillación, el señalamiento de los que te conocían, de los que te vieron, y sientes destrozar tu alma. Y olvídate, no va a venir el pastor ese rato. Tampoco es trabajo del pastor en ese sentido, es solamente alentar, animar. Olvídate, tampoco va a venir un hermano a animarte, no va a venir. Va a venir un hermano a decirte, sabía siempre. ¿Qué habrás tenido en tu corazón? El Señor te está castigando. Esas cosas, sí va a venir un hermano. Ofenderte, lastimarte, eso sí va a venir. Como lo hicieron con Job en su tiempo. Va a suceder. Pero Dios te sigue teniendo en sus planes. Dígame, Dios te sigue teniendo en sus planes. Para Dios sigues siendo la niña de sus ojos. Y así como fue a buscar a sus apóstoles, vendrá a buscarte también a ti. Ese tiempo de la prueba a veces todos tenemos que vivirlo. Pero Dios permita que muchos de nosotros no lo vivamos. Pero si lo has vivido, o si lo estás viviendo, cree. Nuevamente el Señor, no sé por dónde, pero usará a alguien, escucharás un mensaje, alguien te hablará, mandará profetas, de algún momento vendrá alguien y una vez más ganará un poquito de tu corazón, un poquito de sanidad. Empezará a sanar poquito a poco y te volverá a traer a la iglesia, te volverá a traer a su lado. Al principio habrá pena, tristeza, dolor, pero Dios mismo sanará tu alma, sanará tu corazón. Y así como le hizo al hijo pródigo, una vez más te pondrá calzado, te pondrá manto, te pondrá anillo y te permitirá continuar en la obra del ministerio. Te permitirá continuar como creyente, como su hijo. Ese es el acto de misericordia que Dios hace. Eso acontece, pastor, con todos, no con todos, pero sí con muchos. Con muchos. Tal vez tú conoces en este momento. Yo os conozco en este momento. Te puedo dar nombres de hermanos que venían aquí, jóvenes que se congregaban aquí. ¿Dónde está ahorita, pastor? Y te soy sincero, está en el mundo. ¿Y cómo se sentirá después de haber cantado, después de haber estado aquí haciendo muchas cosas para el Señor? ¿Cómo se sentirá? Triste en el alma, sí. Siente que se siente feliz en el mundo, sí. ¿Qué debemos hacer nosotros como creyentes? Seguir orando por él, por ella. Dígame, seguir orando, pero creer algo en el corazón. Que así como los apóstoles regresaron a ser de donde el Señor los había sacado, Pedro regresó también a ser pescador. Así el Señor un día lo volverá a traer. Así el Señor lo volverá a rescatar, y esa debe ser nuestra fe. Nosotros debemos seguir orando por esas vidas, pero debemos seguir creyendo que Dios mismo los volverá a traer. Dios mismo los volverá a restaurar. Y cuando Dios restaura, hermano, es algo extraordinario. Ya no se apartarán más. Ya habrá una firmeza de convicción en sus corazones, porque sentirán el amor de Dios. Su fe ya no será en un hombre que vino a buscarles, su fe ya será en Dios. La restauración ya no será por un hombre, sino la restauración será por Dios. Pero a ti te toca orar. Y está siempre en tu corazón. Y si Dios pone en tu corazón ir a visitar a alguien, debes de ir. Dígame. Así acontece, así sucede. Así sucede.
Dios nunca permita que eso pueda sucederte a ti, que después de haber estado con el Señor, un día tú termines abandonándole al Señor. Pero una vez más te digo, la misericordia de Dios es tan grande que asimismo Él va a volver, pasar 1 año, 2 años, 3 años, y va a volver, y te va a volver a buscar, y te va a volver a traer. Y eso será maravilloso. Pero hay otros que sí van a experimentar la gracia del Señor. El Señor va a ir a buscarles y ellos no van a querer venir. Eso va a suceder. Así como la puerca se vuelve a revolcar en su lodo. ¿Por qué? Porque salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hay quienes no van a regresar. Esos nunca conocieron verdaderamente al Señor. Fue emocionalismo, fue tradicionalismo, fue religiosidad, pero no fue nacimiento de nuevo. Esos no volverán, porque el que es hijo desde que nace hasta que muere. Ese terminará volviendo a los pies de la cruz. Eso va a suceder. Pero pastor, si uno muere ahí, solamente Dios tenga misericordia. Ahora vamos a irnos al verso 29. Y quiero que aquí ya vamos a empezar a notar algo. ¿Por qué los apóstoles llegaron a esto, pastor? ¿Hay forma de saber por qué los apóstoles terminaron tan rápidamente yéndose uno por el otro lado y Pedro aún abandonando al Señor, negándolo? Sí. Y lo que tuvo el corazón del Pedro y lo que tuvieron el corazón de los demás apóstoles, porque la acción es la misma, nos va a ayudar a entender por qué nosotros podemos caer. ¿En qué momento podemos terminar apartándonos del Señor? Verso 29 dice así. El 28 decía: pero después que hayas resucitado iré delante de vosotros a Galilea. El 29 dice: entonces Pedro dijo: aunque todos se escandalicen, aunque todos te dejen por esta prueba, aunque todos se aparten de ti, aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Qué encontramos aquí? Aquí empezamos a notar una característica de Pedro, un principio de caída, un principio que puede terminar apartándote del Señor, que es la autosuficiencia. Creerte muy grande, creerte quizás muy santo, creerte que estás fuerte espiritualmente y que tú nunca vas a apartarte del Señor. Recuerda el versículo que dice: cuidado que aquel que piense que está firme, mire que no caiga. ¿Se acuerda ese versículo? Ahí se aplica. Recuerde que aquel que crea que esté firme, mire que no caiga. ¿Qué significa eso? Pedro y los demás apóstoles del Señor en ese momento se creían autosuficientes. Pedro decía: yo no lo voy a hacer. ¿Qué me voy a apartar yo de vos? ¿Qué me voy a apartar? Y esa es una característica que cualquiera de nosotros en un momento dado podemos tener. Quizás por nuestra intelectualidad, quizás porque decimos: no, difícil, no sé. Yo no sé cómo usted se encuentra en este momento, pero si está firme en el Señor, en tu corazón tiene que haber esta expresión. Si tú te sientes firme en el Señor en este momento, en tu corazón no debe estar mirando que quizás la caída de un hermano. Tú no tienes que decir: mira a ver, ¿cómo ese se va a caer así? Mira, ese ha regresado al mismo lugar de donde le han sacado. Tú nunca tienes que mirar juzgando con ojos absolutamente a nadie. Por más que tú estés firme, tu corazón debe ser: si ahorita estoy firme, es gracias a Dios. Si ahorita estoy aún llegando a una iglesia, es gracias a Dios. Si en este momento aún tengo la posibilidad de estar con el Señor, es gracias a Dios. Tu corazón todo el tiempo tiene que tener una actitud de humildad, por más que te encuentres lo más ungido posible en ese momento. Por más que cuando pongas las manos en un enfermo se sane. Por más que cuando vayas al cementerio y pases por ahí todos resuciten, hermano. Por más que te encuentres en el poder más grande que puedas experimentar, llegas a tu casa y dices: gracias, Señor. Porque la diferencia grande entre Pedro y Pablo se puede observar. Pedro dice: mi vida daré por ti, aunque todos se escandalicen, yo no.
Y Pablo, aunque tenía conocimiento, era un hombre que lo había dejado todo, era un hombre que sufría, pero sufría terriblemente por Cristo. Dice azotes, casi un día me matan, a veces con comer, a veces sin comer, a veces con ropa, a veces sin ropa. Un hombre que sufría todo por Dios. Quizás él sí hubiera dicho, yo no voy a dejar a Dios. Pero Pablo dijo, yo soy el peor de todos. Dígame, Pablo termina diciendo, y entre todos, yo soy el peor. Pero Pablo, tú estás dando la vida por el Evangelio. Mira la edad que tienes, Pablo, más de 50, 60 años. Mira tus ojitos, ya no puedes ver. Cuando él escribió la carta a los hermanos ya no podía ni ver. Otros le escribieron y él solo dictó. Él ya lo dio todo desde que el Señor lo llamó. Él sí se muestra, hay un testimonio. En momentos se llega a decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, como decir, mírenme a mí, yo no voy a caer, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hablamos de un hombre de un nivel espiritual extraordinario. Pero este hombre decía, yo soy el peor de todos. ¿Qué es eso? Humildad. Humildad. No creerse en ningún momento que ya la tenemos ganada. No creerse en ningún momento dado que ya lo tenemos todo listo, hecho. Pablo mismo decía, cuidado, cuidado. Vea la humildad, a comparación quizás de lo que los apóstoles dijeron en su tiempo. Pablo decía, cuidado. Yo habiendo sido heraldo para muchos, el primero entre muchos, yo habiendo sido el principio de mucho, cuidado que yo también vaya a ser cortado. El temor siempre debe estar en nuestros corazones, aplacando nuestro ego, nuestra autosuficiencia, aplacando nuestro orgullo. En ningún momento usted piense que ya lo tiene todo listo, que ya tiene todo resuelto, que ya está listo para irse con el Señor. La fe la debe de tener presente, que nos vamos a ir con Dios. Dígame. Pero en el corazón la humildad tiene que estar siempre presente, por más que le he dicho que el poder esté fluyendo en usted, por más que esté sanando enfermos, por más que con sus hombres estén sanando los muertos, desviviendo los muertos, qué sé yo. En su corazón siempre debe de estar, yo soy el peor de todos. Y el temor de decir, cuidado, yo habiendo sido el principio de todo, heraldo, cuidado, vaya a ser cortado. Ese temor debe existir. Cuando ese temor no existe, como se nota aquí en la declaración del Pablo, entonces es el principio de la caída. Cuando el orgullo está arriba, al que se enorgullece, al que se exalta, Dios lo humilla. ¿Y cómo le humilla? Haciéndole notar su verdadera naturaleza, de dónde le sacó el Señor, para que se dé cuenta que verdaderamente Él no es nada. No es nada. No somos nada. Nosotros no somos hombres o mujeres grandiosos, ungidos o usados por Dios, grandes líderes o predicadores. Somos hombres pecadores. Somos hombres que cada día tenemos necesidad de Dios. Somos hombres débiles, que si no es por la misericordia de Dios, ¿qué sería de nosotros? ¿Quién de nosotros nunca se ponga a un nivel en el cual diga, yo ya estoy bien? Cuando ve a alguien que se exalta, mírelo, llore por él, porque está a punto de caer. ¿Y sabe a dónde? De caer al nivel más bajo de donde lo sacó el Señor. Ese mismo lugar de donde te sacó, sí. Y sabes que ni siquiera ahí, más adentro todavía. Adentro. Y el Señor le mira en el verso 30 y le dice, y le dijo Jesús, de cierto te digo, Pedro, de cierto te digo, hermano, hermana, yo no sé quién un día se puede creer tan autosuficiente y dejar de ser humilde en el Señor, o tener tanto ego de querer juzgar a otra persona. Ese es un delito grande. Solo Dios puede juzgar, porque Él es santo. ¿Por qué puede juzgar Dios? Porque Él es santo, justo. Pero nosotros no tenemos esa calidad, no podemos entrar a ese nivel. Sí podemos discernir entre lo que es bueno y entre lo que es malo, pero dar un juicio real no tenemos esa capacidad. Sí podemos discernir
bajo la guía de la palabra y con aquello guiar nuestra existencia, guiar nuestra vida, guiar una iglesia, guiar los miembros del Señor. Pero el juicio es bien delicado que podamos llegar a hacerlo. El verso 30, mirándole Jesús le dijo: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Aquí hay un secreto. Aquí hay un secreto bien interesante. Y también la respuesta. ¿Cómo puedo hacer para no caer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se olvidaron los apóstoles? ¿Qué es lo que no hicieron? ¿Por qué después de que lo agarraron al Señor, la profecía se cumplió y cada quien se fue a su casa? Aquí hay un secreto interesante. En esta expresión, 2 veces cantará el gallo y me negarás 3 veces. ¿Cuál es el secreto? El gallo, usted sabe, canta de madrugada. Puede cantar a las 4 de la mañana, puede cantar a las 5 de la mañana, justo antes de que el sol empiece a salir. Es un gallo del alba, empieza a cantar de 3 y media, 4, 5, ya está cantando el gallo, ya no te deja dormir. Los que quizás han conocido alguna vez a este animal. Pero canta en esos horarios. Son horarios nocturnos. Cuando dice 2 veces, es una expresión judía que dice el gallo del canto de medianoche y el gallo del canto a la amanecida, cuando está a punto de amanecer. Entre el canto de los 2 gallos, de esos 2 cantos, existe ¿qué? La mayor penumbra. Escuche esto, le puede servir a alguien que quizás a través de las redes sociales, si nos está viendo y usted está apartado del Señor, ¿cómo puedes regresar? Aquí hay una respuesta. El canto del gallo implica el momento más oscuro de la noche. Desde las 12 hasta las 5 de la mañana, 3, 4 de la mañana, es el momento más oscuro, que simbolizaría también el tiempo en el cual los apóstoles terminaron dejando al Señor, que es el momento de más oscuridad. ¿Por qué no le negó en el día? ¿Por qué habla de la noche antes que cante el gallo? ¿Por qué? Porque señala el momento de mayor oscuridad. Y cuando tú, conociendo al Señor, te apartas de Él, ese es tu momento de mayor oscuridad. Tu momento de mayor oscuridad no es cuando estabas en el mundo, porque ahí estás despistado, estás cegado. Tu momento de mayor oscuridad es cuando te vas al mundo ya conociendo la luz, ya conociendo a Dios. Ahí sí vives tu mayor oscuridad, porque tú ya conocías la luz. Y ahí vives tu mayor oscuridad. Eso significa 2 veces. 3 veces al final del mensaje le voy a indicar qué significa. El momento de mayor oscuridad. Pero también la comunidad judía habla de algo muy interesante que dice, ¿no? El canto del gallo, escuche esto, para el pueblo del Señor significa que es tiempo de oración. Que cuando le escuchas al gallo cantar te está diciendo Dios, es tiempo de orar, es tiempo de oración. Y la escritura bíblica nos señala que una de las oraciones más poderosas es la oración de madrugada. Dígame, la oración de madrugada. No por nada la oración de madrugada es considerada una de las oraciones más poderosas. ¿Por qué? Porque en tu momento de mayor prueba, en tu momento de mayor oscuridad, algo ha pasado o algo tienes que hacer: orar. Lo único que te va a sacar en el momento de mayor oscuridad, cuando estás apartado del Señor, lo único que te va a sacar de ahí es la oración. El canto del gallo implica es tiempo de orar. La oración de madrugada es la oración más poderosa. En el momento de tu mayor oscuridad, lo que tienes que hacer es orar. Pero lo último que uno puede llegar a hacer quizás cuando está apartado es orar. Pero si uno pudiera hacerlo, Dios nunca permita que nadie se aparte de los que están escuchando el mensaje. Pero si algún día sucediera cualquier situación, la oración es lo único que le va a sacar. Ahora, ahí aplica también la oración del justo. La oración del justo puede mucho. ¿Qué implica? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Cuando una persona está en su momento de mayor oscuridad y está apartado, tu oración vale mucho. La oración del justo puede mucho.
Es en ese momento que tú debes orar por esa vida, que la iglesia puede orar por esa vida. La oración del justo, la oración de la iglesia, la unidad, la oración de la comunidad de los hermanos que te conocieron un día, puede dar fortaleza para que se ilumine el lugar, para que tú salgas de esa oscuridad y regreses al camino de la cruz. Necesitamos orar. A ver, un poquito más, pastor, para creerte. En determinado momento, el Señor le mira a sus apóstoles y les dice, empieza con Pedro también, Pedro, pero también estaban todos los demás, porque el Señor dice, Pedro, el diablo ha pedido para zarandearos, pero yo he orado para que esto no les acontezca. ¿Qué hizo el Señor? Oró por sus discípulos. Dígame. Y si nos vamos minutitos, horas más antes, mire, minutos quizás más antes de que lo capturen al Señor, sucede la Santa Cena, la última cena, la cena de Pascua. En el verso 26 hemos leído, ellos después de la cena cantan un himno, que sería el himno número 118 o 115. Cantando después del himno, empiezan a subir, dice, al Monte de los Olivos, donde sucede toda esta conversación. Una vez que sucede esta conversación, ¿sabe qué es lo que hace el Señor? El Señor se aleja un poquito. ¿Y a dónde se va? ¿Alguien se acuerda? A orar. Al huerto de Getsemaní. El Señor se va a orar. Escuche esto, el canto del gallo, la oración, momento oscuro. El Señor se va a orar porque viene su momento de más penumbra. Su momento, va a ir a la cruz, va a experimentar el pecado del mundo. El momento de más penumbra de Jesús, ¿qué es lo que hizo primero? Irse a orar. Y les llama a sus apóstoles, les dice, vengan, vengan, oren conmigo. Y los apóstoles van y se duermen, ¿se acuerda? Se duermen. El Señor va y les dice unas palabras que siguen manteniendo el contexto de la enseñanza. El Señor va y les dice, a ver, despierten. Ni una hora han podido orar conmigo. Oren para que no sean, eso, para que no sean tentados. ¿Cuál es la tentación? Van a venir, me van a capturar, ustedes se van a ir. Entonces, ¿qué es lo que puede ayudar a salir del momento de oscuridad? A no entrar al momento de oscuridad, a no elevar nuestro orgullo y creernos que ya lo hemos logrado todo, a mantener nuestra humildad. Lo único que va a lograr aquello es la oración. Dígame. ¿Y por qué, pastor, la oración? ¿Qué poder tiene la oración? La oración es el acto de humildad más grande que un ser humano puede hacer. ¿En qué sentido? Y aquí te voy a hablar de algo también que, si Dios permite, pueda ayudarte mucho y ayudarnos mucho. La oración, ¿por qué es ese acto de humildad que Dios permite que las pruebas puedan ser superadas, que el enemigo no termine aplacándote, que tú no te apartes de Dios? Porque la oración es el acto de humildad más grande que el ser humano puede hacer. ¿En qué sentido? Siempre preguntan a alguien y dice, pastor, ¿cómo es eso? ¿Por qué la oración? ¿Para qué voy a orar? Si la Biblia dice que antes que salgan las palabras de mi boca, Dios ya las conoce todas. Entonces, ¿para qué voy a orar? Oramos porque cuando estás orando, tú reconoces que tú ya no puedes más. Señor, ayúdame, porque yo ya no puedo. Señor, perdóname, reconozco que te he fallado. En la oración lo que hacemos es humillarnos ante el Señor, reconociendo nuestra debilidad humana, nuestra incapacidad de poder hacer las cosas como corresponden. Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, perdóname, Señor, ten misericordia de mí. Y esas palabras lo que hacen es mostrar la humildad del corazón de un ser humano. Pero cuando ya no oras, entonces ya no hay Señor, ayúdame. Ya no hay Señor, perdóname. Ya no hay Señor, ten misericordia de mí. Cuando ya no oras por ti, por tu vida, reconociendo aún qué es lo que te falta, qué es lo que sucede, el orgullo va creciendo. Como no hay nadie absolutamente perfecto el día de hoy aquí, en este lugar, en este auditorio, no habiendo nadie perfecto, entonces todos necesitamos cada día examinarnos, dice la Escritura, a nosotros mismos y ver qué áreas nos faltan. Cuando ya dejamos de examinarnos, hermano, lastimosamente, ahí nuestro orgullo es el que empieza a subir. Cuando usted empieza a dar excusas, es que esto, es que lo otro. Para Dios no existen las excusas.
Cuando usted empieza a decir una cosa, tu orgullo está subiendo. Pero la oración te mantiene todo el tiempo humilde, te mantiene abajo, te mantiene de rodillas, te mantiene derrotado, te mantiene reconociendo que Dios es el único que puede ayudarte. Entonces hay que orar. La respuesta para que el orgullo no te coma es la oración. La respuesta para que no te lo creas que lo tienes todo es la oración. La respuesta para que alguien en la oscuridad, salga de la oscuridad, es que se ponga a orar. Pero no puede orar, entonces ora tú. Ese es ahora tu trabajo, para que puedas salir de ese lugar. Avanzamos al verso 31. Y mire lo que dice el verso 31, el último verso. Mas él, hablando de Pedro, con mayor insistencia decía, con mayor convicción decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y mire lo que dice al final. También todos decían, el mismo corazón tenían los apóstoles. Decían lo mismo. Igual voy a morir por ti. Yo no voy a fallar, yo no voy a pecar, yo no voy a ser como ese hermano. Los dichos populares dicen, no escupas al cielo, se te va a aspar la cara, dice, ¿no? Es aplicable también. Tenga mucho cuidado. A veces fácil los papás también hablamos. Creemos que nuestros hijos son perfectos, inmaculados, no hacen nada. ¿Quién es el malo? Su amigo, su amiga, sus compañeros. La realidad es que muchas veces no es así. Nosotros también tenemos que observar con humildad la actitud de nuestros hijos, llorar por ellos. Nunca mencionar o decir, mi hijo nunca hace eso, o mi hija no hace eso. Aunque no lo haga, lo que usted tiene que decir, gracias a Dios he visto que la actitud de mi hija en este sentido es buena. A Dios sea la gloria. Dígame, de nosotros sea su misericordia. Nunca como un acto de alevosía, de orgullo, de prepotencia. Porque por ahí te va a probar el Señor. Por ahí va a venir a probarte el Señor tus palabras. Porque esta situación que habló Pedro cuando dijo, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Dentro de la comunidad judía esto es como un mandamiento para ellos. Está extraído de Números 32. A ver, busque Números 32. Busque Números 32. Cuando un judío hablaba de esta manera, comprometiendo su vida, comprometiendo su alma, porque dijeron, nuestra vida daremos por ti, si hacías referencia a Números 32, como algo que el Señor puso como un mandamiento, que el que comprometía su vida, tiene que cumplir. Mira lo que dice Números 32, o sea, ellos conociendo esto, su aseveración fue así, ha debido ser sincera en ese momento, pero no era real, no era real. Dice Números 32, cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligado a su alma, mi vida daré por ti. O hiciere juramento ligado a su alma, con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su. Así está escrito. En particular para alguien que dice mi vida daré por ti, ya estás haciendo este compromiso del alma. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciera juramento ligando su alma con obligación, mi vida daré por ti, debe de cumplir. Y cada uno de nosotros tenemos ese compromiso para con Dios, porque el camino del cristianismo es hasta el día de nuestra muerte. Hasta el día de nuestra muerte. Preparad el videíto, hermano Miguel, por favor.
colocarlo nomás en la pantalla y te voy a decir cuando le pongas play. Ahora, algo interesante también sucedió. Ya para terminar, quiero que recordemos un poquito. El versículo decía: me negarás 3 veces. Antes que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. Ya el gallo cantando 2 veces, lo hemos estudiado, es el momento más oscuro, la soledad en el cual alguien se puede encontrar, de donde solo la oración nos puede sacar. Si alguien alguna vez le he terminado aconsejando, quizás se acordará que lo que siempre le digo es: ora. Y le digo: ¿a qué hora tienes que orar? Cuando esté un poquito anocheciendo, esté amaneciendo, ahí ponte en oración. Porque es el momento en el cual uno puede quebrantar su alma, es el momento en el cual nuestra oración es más fructífera, nuestra oración es más fuerte, nuestra oración es más firme, es una oración que Dios puede escucharnos. Tenga esa misericordia. Pero también le dijo: me negarás 3 veces. ¿Qué significa negar 3 veces? 3 veces. De la misma manera que el Señor fue a buscar a sus apóstoles, les dijo: pero yo iré con ustedes enfrente a Galilea, y fue a buscar a todos sus apóstoles, también lo hizo con Pedro. Pero con él fue algo particular, porque a él también le dijo: antes que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. A ver, ponle play, hermano, si ya lo tienes listo. ¿Cuántas veces le preguntó y le dijo: ¿me amas? 3 veces. Porque 3 veces él le negó. Como 3 veces él le negó, 3 veces era necesario sanar su alma, sanar su corazón. 3 veces le negó Pedro. Tenía 3 heridas en su corazón. 3 veces le preguntó al Señor, porque el Señor 3 veces tenía que sanar. ¿Qué significa eso? Y mire la consistencia del video, la consistencia de lo que estamos hablando. Podemos caminar con el Señor mucho tiempo. Podemos andar con Él cantando, alabando, ministrando, aún predicando. Caminar con Él. Pero cuidado que en un momento dado, por alguna situación, termine usted apartándose del camino de la cruz. Si aquello un día sucediera con alguno de ustedes, Dios no lo quiera. Dígame. Dios no lo quiera, con todo mi corazón, Dios no lo quiera, no lo permita. Pero si así sucediera, quiero que te acuerdes que la única forma que podrás salir de eso en tu momento de mayor oscuridad será doblando rodillas. Y no esperes a un hombre, no esperes a nadie. Señor mismo vendrá por ti, su gracia, su misericordia vendrá por ti. Y en su tiempo sí usará a alguien para ayudarte a retornar. Y cree algo. Así como a Pedro, que le negó 3 veces le dijo: ¿me amas? Eso implica, le sanó por completo a Pedro. A ti también sucederá lo mismo. O al que una vez se haya apartado y hayas regresado, o ya estés de regreso en el camino de la cruz después de haberte apartado, cree algo de todo corazón: el Señor terminará sanando toda herida. Si sucedió 3 veces, 4 veces, 5 veces, 2 veces, qué sé yo, el Señor terminará sanando toda herida y restaurando tu vida, restaurando tu ministerio, restaurando tu llamado, y tú empezarás a hacer algo que Él te dijo al principio que hicieras: apacienta mis ovejas. O sigue cantando, o sigue danzando, o sigue predicando. Según el trabajo que Dios te haya dado, donde te haya llamado, vas a ver cómo vas a regresar al mismo trabajo, vas a regresar al mismo lugar, y tú vas a decir: ¿qué ha pasado? ¿Por qué estoy haciendo lo mismo que en su tiempo dejé si me ha apartado? Porque la gracia del Señor es inmensa, y cuando Él ya va a sanar todas tus heridas, a Él no le interesa. Él no dijo: te has apartado, entonces 2 días, 3 días, 3 meses tienes que entrar en disciplina. No hubo aquello. El Señor sana por completo el corazón, y después inmediatamente Él te pone en servicio. A veces no podemos llegar a comprender, no podemos llegar a entender por qué a ese varón lo sigue usando si tantas cosas ha hecho.
¿por qué esa iglesia le siguen? Porque tantas cosas ese pastor ha hecho. Yo no sé, pero yo sí sé algo, que toda persona tuvo su tiempo de oscuridad y ministración, y si una vez más se está viendo que Dios lo está usando, es porque Dios mismo lo ha restaurado y lo ha perdonado. ¿Qué corresponde hacer a cada uno de nosotros? Simplemente también perdonar, y Dios mismo también terminará poniendo consuelo en nuestro corazón si hubo algún tipo de aflicción.